Hola, les habla su amigo el doctor Carlos Andújar. Hoy quiero compartir con ustedes, en términos conceptuales y aplicados, cómo llevar a cabo pruebas T para grupos o medidas dependientes, el por qué es importante, cuáles son las razones detrás, qué importancia tiene en términos prácticos llevar a cabo este tipo de análisis. Así que, primero le haremos la presentación y luego le demostraremos cómo hacer los cálculos utilizando los programas Excel de Microsoft y Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Así que espero que esta información sea de su utilidad. Pruebas T para grupos o medidas dependientes. Las pruebas T para medidas dependientes. Es una de las medidas o pruebas que más se utilizan para medir el impacto antes y después de una intervención. Se usan mucho cuando se quiere medir el aprovechamiento o el conocimiento adquirido durante una actividad de aprendizaje. Muchos de los talleres que se llevan a cabo, ¿verdad? Antes de comenzar dicho taller se les da una prueba, se le llama muchas veces preprueba, también se le conoce como prueba diagnóstica. También al final del taller o la actividad se le da la misma prueba, también se le llama postprueba, con el motivo de tratar de ver si la segunda medida, ¿verdad?, cambia en términos de los resultados a causa de la intervención de adiestramiento o el tratamiento que se dio en ese momento. Es una de las pruebas más valiosas que tenemos para medir impacto de adiestramiento o tratamiento. Así que tanto para las disciplinas médicas como psicológicas es una muy buena herramienta. En la mecánica, ¿verdad?, usted tiene o quiere medir el impacto de un tratamiento o de una intervención de adiestramiento, una clase, etcétera. Usted primero administra una prueba diagnóstica a un grupo, somete a este grupo al tratamiento y al final vuelve y le administra la misma prueba. Luego va a calcular las puntuaciones promedios de la preprueba, las puntuaciones promedios de la postprueba y somete los datos al análisis de prueba T para medidas dependientes. Aquí tenemos la fórmula conceptual, donde esta fórmula se utiliza cuando tenemos grupos o medidas relacionadas, donde vamos a tener que en el numerador está la sumatoria de las diferencias entre los grupos, se suman las diferencias entre cada uno de los grupos. Esas diferencias se van a elevar al cuadrado, ¿verdad? También vamos a tener que vamos a multiplicar n, que es la suma de las observaciones que se parean, o sea, la cantidad. Si tenemos 15 personas o 30 personas, si son 15, pues tenemos 15 observaciones, si son 30, son 30. Eso se le va a multiplicar la sumatoria de las diferencias al cuadrado, menos la sumatoria de las diferencias que luego son elevadas al cuadrado, dividido entre la cantidad de observaciones menos un grado de libertad. Como vemos, aquí tenemos este resultado. Este otro resultado se va a elevar a su raíz cuadrada. Y ahí finalmente ya tenemos el resultado final, que sería la prueba T. La prueba T va a obtener lo que se conoce como una T obtenida, y eso se va a comparar con lo que es la T crítica. Esa T crítica se consigue en cualquier libro de estadísticas que tiene en los apéndices las tablas. Hay que buscar la tabla que
indica que es una tabla de distribuciones de t. Así que eso es uno de los datos que uno tiene que identificar y uno va a comparar la t obtenida con la crítica. Dependiendo de esos resultados, si se establecen si hay o no diferencias estadísticamente significativas. Ahora bien, por otro lado, ¿verdad?, hoy en día hay diferentes programas que ya nos dan esas diferencias entre la t crítica y la t obtenida de manera tal que nos da, en vez de una comparación, simplemente el nivel de significatividad. Solo vamos a ver a través del programa Statistical Package for the Social Sciences o SPSS. Así que aquí tenemos la fórmula matemática. Siempre que queremos medir resultados antes y después, vamos a utilizar esta prueba T para medidas dependientes, la cual nuevamente es muy útil para esos propósitos, y que ahora vamos a movernos a cómo nosotros calcular una prueba T para medidas dependientes con dos medidas, y cómo se interpretan posteriormente los resultados. Ahora vamos a demostrarle cómo, utilizando el programa Excel de Microsoft, uno puede calcular una prueba T para medidas dependientes. Vamos a utilizar la versión 2010 del paquete Microsoft Office y la aplicación será Excel. Ya tenemos colocada la información, donde vamos a, si uno mira las columnas C y D, va a encontrar, aquí tenemos las puntuaciones de la pre-prueba y aquí tenemos las puntuaciones de la post-prueba. Así que el próximo paso va a ser buscar en la columna de Data. Vamos a buscar el módulo de Data Análisis. Una vez identificamos ese módulo, vamos a buscar t-test pair to sample for means. En la caja que dice t-test pair to sample for means, vamos a identificar dónde vamos a colocar la información de la pre-post, de la pre primero. Vamos a marcar solamente una columna, le damos Enter o marcamos el icono superior. Vamos a hacer lo mismo ahora en los datos de la post-prueba. Aquí podemos, anteriormente le di Enter, ahora usted puede marcar el icono y ya tenemos la información de la preprueba en Variable 1 Range, la información de la post-prueba Variable 2 Range. No marqué los encasillados superiores que definen pre y post, por tanto dejo igual. No marco el encasillado de labels. Aquí tenemos identificado el nivel de significatividad, que es a .05, y entonces vamos a dejar como está el output options para que salgan los resultados en una cuarta hoja. Así que ya estamos listos para hacer el análisis. Le damos OK y nos salió la hoja número 4, que contiene la información de la prueba. Ahora vamos a pasar a interpretarla. Aquí vamos a tener la información de los dos promedios. El promedio de la pre fue 54.46, el promedio de la post fue 64.26,
Aquí tenemos la varianza, que es bastante similar. Las observaciones o los casos 15 también nos da una correlación de 0.76 entre pre y post. Lo que se conoce como la diferencia del promedio hipotetizada, que no la establecimos, se mantiene en cero. Los grados de libertad, que siempre va a ser el número total de las observaciones menos un grado de libertad. ¿Okay? Tenemos aquí la estadística de T, o sea, en qué punto las dos distribuciones se encuentran en términos de los promedios en una distribución de T. Y entonces tenemos lo que se conoce como la T obtenida versus la T crítica. La tenemos para una dirección y para dos direcciones. Aquí el ejercicio es, como habíamos establecido que el nivel de significatividad era 0.05, tenemos que comparar, ¿verdad? Y como habíamos dicho anteriormente a través del curso, deberíamos establecer hipótesis en dos direcciones o en dos colas. Así que no vamos a hacerle caso a one tail obtenida ni one tail critical, vamos a hacerle caso a two tail obtenida y ¿vale? T critical, two tail. Y vamos a mirar los resultados. Se supone que si la T obtenida, que es la que se encuentra aquí, 8.26, la T obtenida es mayor a la T crítica, que es 2.14, van a existir diferencias estadísticamente significativas a un nivel de significatividad de 0.05. ¿Okay? Si la T obtenida, es mayor que la T crítica, van a existir diferencias estadísticamente significativas. Así que en este caso en particular vemos que la T obtenida, que es 8.27, es mayor que la T crítica, que es 2.14. Por tanto, existen diferencias estadísticamente significativas a 0.05. ¿Qué esto significa? Que si nosotros fuésemos a repetir este estudio sacando muestras de la misma población infinita cantidad de veces, los resultados, ¿verdad?, de esta diferencia, que de negativo 9 punto algo punto, va a ser estadísticamente significativa. Así que al ser estadísticamente significativa, lo que significa es que 95% de las ocasiones esas diferencias se van a mantener, versus 5% de las ocasiones va a ser distinta. Así que pues aquí tenemos el cómo hacer un análisis de pruebas para medidas dependientes y cómo interpretar el análisis correctamente. Ahora les voy a demostrar, utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences, cómo es que se lleva a cabo una prueba T para medidas dependientes. Como he mencionado, el programa Statistical Package for the Social Sciences es un programa más dirigido a la aplicación de las estadísticas. Así que no es el programa Excel, que lo que contiene es un módulo de estadísticas, porque Excel es una hoja de datos electrónicos que sirve para manejar datos de contabilidad y para preparar gráficos. SPSS tiene algunas funciones parecidas, pero está más enfocado a las estadísticas que se utilizan para investigaciones. Así que aquí tenemos dos columnas donde tenemos la pre y la post prueba. Son los mismos datos que utilizamos en la base de Excel, simplemente los pasamos a la base de SPSS y entonces procedemos a hacer el análisis. Vamos a buscar en la ventana de Analyze, vamos
dentro de la ventana de Analyze vamos a buscar la función de Compare Means y aquí vamos a buscar Pair Samples t-test. Pruébate para muestras pareadas y le damos OK. Aquí entonces ahora vamos a parear la pre con la post en estas cajitas, así que vamos primero a la caja donde se encuentra la información que está a la izquierda. Aquí están nuestras variables, ya tenemos marcado por default preprueba. La vamos a pasar a la ventana de análisis que dice per variables, ya tenemos donde dice variable 1 preprueba. Ahora vamos a buscar postprueba, le damos también a la flecha de la derecha y tenemos pre y postprueba. Así que entonces ya lo que hacemos es que tenemos ya las dos variables listas para analizarse, están pareadas y simplemente le damos OK. Muy fácil. Aquí, como podrán recordar, una diferencia de negativo 9.80 SPSS, por ser un programa estadístico, nos da mucha más información que Excel. Aquí tenemos que la preprueba, el promedio de contestación de las personas fue 54.47, que la postprueba fue 64.27, con sus respectivas desviaciones estándares y errores estándares del promedio. Aquí está la correlación, muy parecida a lo que encontramos en Excel, 15 personas. Y a diferencia de Excel, SPSS nos da el nivel de significatividad de esa correlación. Ahora entonces vamos a la prueba T. Habíamos pareado la pre con la post, a diferencia de los promedios en negativo 9.8, que en Excel nos decía que era 0, con una desviación estándar de 6.9, un error estándar del promedio de 1.7, con intervalos de confianza de la diferencia. Esto significa que si nosotros fuésemos a hacer este estudio infinita cantidad de veces sacando muestras de la misma población, esa diferencia entre la pre y la post se mantendría entre negativo 5.9 y negativo 13.64. Este es el valor de T, o sea, donde se encuentran las diferencias en una distribución de T en ambas variables, pre y post. Los grados de libertad, que va a ser siempre 14 menos 1, que 1 es un grado de libertad. O sea que si yo fuese a repetir este análisis con 14 personas, los resultados se mantendrían más o menos iguales. Ahora, si lo hiciese con 13, los resultados pudiesen ser variables. Y el nivel de significatividad, que es básicamente 0.000. En Excel usted establece el 0.05 y se hace un análisis entre la T crítica y la T obtenida. Ahí sí, la T obtenida es mayor a la crítica, van a haber diferencias estadísticamente significativas a 0.05. Aquí Excel no permite hacer lo que hace SPSS, que te da directamente el resultado de lo que es la comparación de lo que sería la T crítica con la T obtenida. Va directamente y nos calcula el nivel de significatividad, que en este caso es 0.000. ¿Qué significa esto? Que esa diferencia de negativo 9.8 entre la pre y la post, si yo fuese a hacer este estudio infinita cantidad de veces dentro de una población donde yo fuese sacando las muestras, ¿verdad?, de participantes y dándole una pre y una post, eso lo que significa es que esa diferencia, si yo fuese a hacer eso realmente, se mantendría en un 100%. Así que ese es básicamente cómo se calcula en SPSS una prueba T para medidas dependientes y cómo se interpretan los resultados.